Yeah.
mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana,
oración, digamos al Señor esta mañana. Con mis ojos tus obras quiero ver. Queremos ver tu gloria. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón. Todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Dios quiere sanarnos. Hemos estado hablando de la restauración que Dios trae al hombre, la reconexión con el plan de Dios. El Salmo 103 que leíamos al comienzo es un salmo de David y dice: alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Propósito por el que Dios nos puso en la tierra es para alabanza de la gloria de su nombre. El verso 3 dice: Él perdona todos tus pecados, pero también Él sana todas tus dolencias, no algunos, dice, todos tus pecados, todas tus dolencias. Ahora, si las cosas se van de mal en peor, el verso 4 dice: Él rescata tu vida del sepulcro, aun si te vas a lo más profundo, y te corona, te pone en un lugar alto, te saca de lo bajo y te corona de ¿qué cosa? ¿De una corona de oro? No, de amor, de misericordia. Ahora te colma, te llena, te hace estar saciado de bienes, y aún tu juventud, la fuerza que perdiste luchando en la vida, se renuevan así como las águilas. En el proceso de reconectarnos con Dios, cuán importante es experimentar la gracia de Él, porque es que todos somos pecadores, todos somos personas que fallamos en ocasiones, todos somos carne, que nos deshacemos, nos enfermamos, nos dañamos, nos dolemos, nos vamos a un sepulcro, pero la gracia de Dios es la que nos restaura, nos levanta, nos perdona y también nos sana de las heridas. Las heridas podemos decir que son las consecuencias del transitar por la vida. Nos van quedando heridas y el pecado produce las heridas más profundas, aquellas que no se ven, pero están bien adentro del corazón. Vivimos en un mundo lleno de dolor, de sufrimiento. Muchas personas están dolidas, aunque no lo saben. Y la manifestación de ese dolor se hace palpable y visible cada día. ¿Cómo? En el odio, las guerras, la muerte, el abandono, las mentiras, la corrupción que hay a todos los niveles. Pero es el pecado del hombre el principal generador de ese dolor. Pero en el fondo de todo esto no es solo las conductas pecaminosas, sino es la separación, la desconexión de Dios y de su plan. El hombre ha seguido su propio plan, el propio plan de su mente, en lugar de seguir las instrucciones de Dios. Por eso es que se produce todo el mal que hay en el mundo. Pero cuando nos volvemos a Dios, cuando el hombre se vuelve a Dios, a la fuente de vida, a la fuente de verdad, entonces en nosotros comienza ese proceso, primeramente de perdón que recibimos de Dios,
y también la sanidad de nuestra alma y la sanidad de nuestro cuerpo. En los evangelios ustedes ven cómo Jesús vino a sanar. Parece ser que en aquel tiempo había tantos enfermos de todo tipo, había ciegos, había personas con enfermedades en su cuerpo, en su piel. Había muchos leprosos en aquel tiempo, que era una especie de enfermedad que se hacía visible en la piel y que producía dolor. Jesús en Mateo capítulo 8, el verso 1 al 10, relata cuando Jesús se encuentra con un enfermo de la piel. Mateo 8, capítulo 1, dice: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. ¿Por qué le seguían? Porque muchos estaban acongojados, tristes, dolidos o enfermos o en circunstancias y veían en Jesús una esperanza. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme. En otras palabras, sanarme de esto que me está produciendo esta enfermedad en mi piel. Y Jesús extendió la mano y tocó al hombre y le dijo: sí quiero, queda limpio. Y al instante quedó sano de la enfermedad de la piel. Le dice Jesús: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó para que esto sirva de testimonio, porque en la ley de Moisés estas personas estaban excluidas del lugar de reunión, excluidos de la vida social, excluidos de la vida religiosa, no tenían ya derecho a nada. Pero él le dice: no, ve, preséntate de nuevo al lugar de donde ya no tenías derecho a ir. Ahora ven y preséntate y presenta tu adoración a Dios conforme dijo Moisés, para que sirva de testimonio de que Dios te ha sanado, de que Dios te ha limpiado. La lepra, conforme se conocía esta enfermedad en la piel, que era muy común en aquel tiempo. Muchos relatos donde Jesús se encuentra con leprosos. En una ocasión vinieron 3 juntos caminando hacia él. Otra ocasión dice que llegaron, que eran 5. En otra ocasión eran más todavía. Era muy común esto. Y conforme se describen en los tiempos bíblicos, era una enfermedad que afectaba la piel, causando unas heridas que avergonzaban a la gente y que también eran muy dolorosas. Y esta condición, más que ninguna otra, hacía que separaran a las personas de los demás por miedo a contagiarse. Pero no solo era ese aislamiento social, sino también el espiritual, porque estas personas en ocasiones pensaban que esto les había venido por un gran castigo de Dios. Entonces, al estar o considerarse impuro o contaminado, era también figura del pecado. Se pensaba que era un gran pecado que existía, por lo cual se hacía a la persona al lado. Así que Jesús dice que él estaba en una montaña, en la parte alta, y el hombre enfermo se movía a través de la parte baja del valle, podríamos decir. El valle es esa planicie que se encuentra en medio de las montañas. En la Biblia, los valles son a menudo una representación de los tiempos difíciles, de los tiempos de oscuridad, de esos tiempos de desesperación, de derrota, de desaliento. El Salmo 23 dice: aunque yo vaya por un valle de sombra de muerte, un valle tenebroso, no temeré porque tú estarás a mi lado. Y David lo escribió cuando él estaba en esos valles, en esos caminos peligrosos, escondiéndose. Él exclamó y dijo: aunque estoy en este mal momento, algún día también estaré arriba donde tú, Señor, me has dicho que estaré. Los valles nos suceden a todos en la vida. Cosas buenas le pasan a personas malas y también cosas malas le suceden a personas buenas. Y estamos en un mundo caído y roto. Así que todos
tenemos problemas, tenemos momentos altos, pero también tenemos momentos de valles, momentos bajos. Nadie está tan aislado del mundo que pueda decir, yo no siento dolor ni siento angustia. Nadie navega por la vida sin tener problemas, todos. Cuando no son familiares, son de enfermedad. Cuando todo está bien, viene un problema económico, viene una angustia, una dificultad, o se muere un ser querido. Nadie está exento. Pero mira lo que dice el Salmo 34, verso 19. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él, el Señor, los ayudará a vencerlos. Esa es la diferencia entre usted y el resto del mundo, entre nosotros, los que creemos en el Señor y el resto de los demás. Todos tenemos problemas, todos nos enfermamos, todos estamos pasando por circunstancias, pero el que está en Cristo, el que está anclado en su palabra, el que está en su voluntad, en su propósito, tiene promesa de que el Señor nos ayudará en todo tiempo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo manifestado en carne, es anunciado desde los profetas. 600 años antes de que Él naciera, habló Isaías que Él vendría con poder y autoridad, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo el reino de Dios a la tierra. Pero aún así su vida no estuvo libre de padecer dolor en carne propia, de ser herido, de ser tenido como poco, aún abandonado por la gente más cercana a Él. Pero así estaba planeado por Dios. Porque así está planeado por Dios que andemos por los valles y también estemos en las montañas, que estemos pasando por dificultades, adversidades, pero que también llegue el día de la victoria. Isaías capítulo 53, el verso 5 dice, hablando del Señor Jesús, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Cuántos se han astillado un dedo? Usted inmediatamente reacciona por el dolor, por pequeño que sea este elemento, cuando entra a la piel produce dolor, pero dice que el Señor fue traspasado. Él no tuvo opción de un lugar a otro de sus manos, de sus pies. Ahora fue molido. ¿Cuántos se han dado con un martillo en sus dedos por accidente? Usted siente que su piel se estira y cómo le duele, pero dice el Señor fue aún molido por nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque sobre Él cayó el castigo. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y cuando dice heridas, se está refiriendo no solo a las heridas físicas, sino también a las heridas emocionales. Porque cuando usted está en un accidente y usted resulta, vamos a decir, en un carro y se estrella y usted de repente sufre una herida en su brazo, es no solo la herida en el brazo que va al hospital y le ponen algo, es el susto, es el dolor, el preguntarse ¿por qué pasó esto? Yo no tuve la culpa, ¿por qué alguien me arrolló de esa manera? Y todo eso produce una herida que a veces tarda más en sanar. El miedo, usted tal vez ya no quiere volver a manejar, o ya no quiere volver a subirse a una escalera, o volver a tomar un cuchillo porque usted se hirió. Entonces, dice que el Señor sufrió heridas, pero por esas heridas, nosotros, y fíjense que habla el tiempo pasado, fuimos, aunque usted lo esté viviendo ahora, usted ya fue sanado por la gracia de Dios. Ahora bien, nadie nos está diciendo que debemos sentirnos conformes y alegres cuando somos heridos. Si usted ve que algo le está haciendo daño, usted retira su mano, retira su cuerpo. Usted ve que algo viene contra usted se defiende. Así que no estamos conformes cuando somos
heridos por diferentes circunstancias. Hay heridas que ocurren aún en la familia. Hay padres que hieren a los hijos, hijos que hieren a los padres. Hay situaciones que ocurren en el trabajo, empleadores que hieren a sus trabajadores y también trabajadores que son abusivos, ¿cierto? Una herida puede ocurrir en cualquier lugar, pero primero no debemos sorprendernos o pensar, bueno, es que como muchas personas pueden decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Hombre, porque estamos en el mundo, estamos en un mundo roto y no debemos sorprendernos de que en ocasiones el mal llegue a nuestra puerta. Hay personas que solo en esa sorpresa viven el resto de su vida. ¿Pero por qué a mí, que yo era una persona buena? ¿Pero por qué yo, que yo? Y como que no avanzan porque se dejan sorprender. Segundo, tenemos que confiar que Dios sigue con nosotros. Hay personas que cuando enfrentan algo malo, alguna circunstancia que llega, lo primero que dicen es, fue Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y qué pasó con Dios? ¿Y por qué Dios no me ayudó en esa? ¿Es que Dios no estaba? ¿Es que Dios se durmió? ¿Es que Dios me dejó? Y como Dios me dejó, entonces yo ahora lo dejo. Y porque a mí no me puede pasar nada. Nos encontramos todo el tiempo con personas que cuando les sucede algo, entonces desconfían que Dios está allí. Y no es cierto tampoco. Confiemos en que Dios sigue con nosotros y nos dará la fuerza para vencer, como dice el Salmo 34. Ahora, lo importante es salir del valle. No podemos quedarnos allí. Poner nuestra mirada, ¿dónde? En lo alto. Poner nuestra mirada en aquel que puede sanarnos. Es lo que el hombre enfermo de la piel hizo. Él estaba en un valle en la parte baja, pero mira arriba y mira que Jesús viene bajando. Pone su mirada en él y le dice, Señor, estoy pasando por esto. Me está sucediendo esto en mi cuerpo, pero tú puedes sanarme, si tú quieres. ¿Y qué le dice Jesús? Si quiero, sé limpio. Entonces, en medio de las aflicciones y todo lo que podemos pasar, en todo valle de angustia, tenemos que levantar nuestras manos y levantar nuestros ojos al Señor, porque la victoria solo viene de Él. Hay quienes ponen su esperanza en otras cosas o en otras personas y con el tiempo se sienten más defraudados, o sea que se van sintiendo aún más hondo del valle, se van sintiendo como en el sepulcro, como en un hueco donde no pueden salir. Pero si nuestra esperanza está en el Señor, si ponemos nuestra mirada en Él, en el momento oportuno, Él nos levantará, nos sanará, nos traerá de regreso y nos coronará de favor y misericordia. Porque al final del día lo importante es poder superar las aflicciones, poder sanar las heridas y salir victorioso de esos valles de prueba con paz en nuestros corazones. La paz de Dios nos permite pasar la página. Personas que nunca han podido pasar la página de algo que les sucedió tal vez en su adolescencia. Y esto hace que su vida sea de ahí en adelante dolorosa hasta el final. Todavía se está en su lecho de muerte, está diciendo allá en el año 65. Y preguntamos, pero ¿qué pasó el resto de tu vida? No, el resto de su vida fue afectada por esos eventos, por esa herida, por esas circunstancias. Es que allá en el 79 me sacaron de mi trabajo. Pero, ok, 79, ¿y qué año estamos? Era tiempo de levantarse, era tiempo. Es que no, es que allá en el 85 me dejó mi novia. Sí, pero son las heridas profundas, emocionales, y también las consecuencias de los errores. Hay quienes no se perdonan a sí mismos un error que cometieron en el pasado, pero es ahí donde tenemos que venir con el Señor. Así como aquel hombre herido llega, yo me imagino ese cuadro, en esas heridas se ponían vendas y se enrollaban, me imagino ese hombre enrollado, y vinieron del Señor y mostrarse
y decirle que él no sintió vergüenza porque él sabía delante de quién estaba. Asimismo, nosotros delante de Dios no debemos sentir vergüenza, y es lo que el enemigo nos quiere hacer sentir. En ocasiones nos quiere hacer sentir como que somos pocos delante de Dios. Sentir dudas, sentir a ti Dios no te va a escuchar. Mucha gente dice, hermano, ore por mí porque a usted Dios lo escucha más. No es cierto. Dios nos escucha a todos, así como escucha a mí, lo escucha a usted. O piensan, tal vez usted lo ama a Dios más porque yo hice esto. No es cierto. Dios nos ama a todos por igual. Entonces son mentiras del enemigo que se van metiendo en el corazón del hombre, se van transformando en heridas profundas. Pero es tiempo de cambiar todo eso, es tiempo de pasar la hoja, es tiempo de empezar de nuevo, es tiempo de renunciar a la culpa, a la culpabilidad y venir a Dios como somos. Así como este hombre, aunque todos tal vez lo separaban, lo hacían al lado, pero él viene delante del Señor y dice, Señor, si tú quieres, ese soy yo, así como tú me ves, ese soy yo con mi problema, pero si tú quieres, puedes limpiarme y hacerme diferente. Y el Señor le dice, sí quiero, sé limpio, porque al final lo importante es superar las aflicciones, sanar las heridas y salir victorioso de esos valles de prueba con la paz de Dios, la paz que excede todo conocimiento, y enfocarnos en las cosas mejores que Dios tiene. Porque con el pasado no podemos hacer nada, volver al pasado no podemos. Solo nos queda este presente en el que estamos, que es fugaz, y nos queda el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Después de que Jesús fue crucificado, acabamos de leer en Isaías que fue una muerte horrenda, una muerte precedida de heridas y de maltrato. Jesús es sepultado, pero al tercer día Él resucita y se aparece a sus discípulos. Cuenta Mateo cuando Jesús aparece a sus discípulos al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos. El primer día de la semana, ¿cuál era? Domingo. El domingo. Para los judíos, el primer día de la semana es el domingo. Ellos celebran el Shabbat, que sería el día que no realiza nada, por eso no lo cuentan como día, pero para ellos el primer día que salen es como para nosotros el domingo. Ese día estaban ellos reunidos a puerta cerrada porque tenían temor a los judíos. Y entró Jesús. ¿Por dónde entró si la puerta estaba cerrada? Bueno, Él es Dios. Entró y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea a ustedes. Dicho esto, le mostró las manos, las tremendas heridas que tenía en las manos y en su costado. Y al ver al Señor, estos discípulos se alegraron, cambiaron su tristeza en alegría, cambiaron su derrota en celebración. Y Jesús les dice, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y es lo que Dios hace, es lo que el Señor hace cuando Él aparece entre nosotros. Ellos tenían la puerta cerrada, estaban con miedo, escondidos de que tal vez a ellos les sucediera lo mismo que a Jesús. Y aún dudaban de que Jesús hubiese resucitado, pero aún con la puerta cerrada, Jesús entra. Jesús se transporta a través de las paredes. Así como Jesús entra, aún a pesar de nuestras fallas, aún a pesar de nuestro dolor, a pesar de que en ocasiones somos nosotros los que cerramos la puerta, Él se busca la manera. Entra y les dice, ustedes lo que necesitan es paz. ¿Cuál paz? La paz de saber que Dios está con nosotros. La paz de saber que su gracia nos perdona. Saben que ellos habían abandonado al Señor, se habían ido
que habían corrido, pero tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo. O sea, vienen por Jesús, un ejército los rodea, ellos corren y se van, pero luego la culpa, la tristeza, la decepción, estaban decepcionados de ellos mismos. Pero Jesús no, Jesús viene y les dice: paz sea a vosotros, la paz sea con ustedes. Necesitamos esa paz de Dios para caminar con Él, porque el Señor no quiere que caminemos con Él con culpa, con vergüenza. El Señor no quiere que caminemos con Él por obligación o por remordimiento, por miedo. Quiere que... Ellos estaban así llenos de miedo. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué tal si el Señor envía un rayo y nos castiga por lo que hicimos? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si...? No, el Señor se aparece y les dice: paz sea a ustedes. Ahora les dice: como el Padre me envió a hacer todo lo que hice, todo lo que pasé, el Padre me envió a hacerlo, ahora yo los envío a ustedes para que vayan. Todo lo que yo sufrí y todas mis heridas no me avergüenzan. Se las mostró a ellos, mostró todo lo que había pasado, les trajo restauración a su alma. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío. Ahora les tocaba a ellos salir, ir. Y fue lo que hicieron ellos cuando sintieron que su dolor fue sanado, que la culpa fue quitada, que su pecado fue borrado. Ellos se levantaron y fueron al mundo y nadie los pudo detener. Unos fueron a dar a prisiones, otros fueron perseguidos, otros fueron calumniados, pero nada de eso los dañó. Ellos sintieron que el Señor los había escogido para ir y para llevar fruto, ir y anunciar, ir y testificar al mundo. Así que es cuando Dios quiere levantarnos para eso, porque hay un mundo que necesita escuchar la voz de Dios, hay un mundo que necesita que le mostremos nuestras heridas y que le podamos decir: yo estuve allí también, yo también pasé lo que tú estás pasando, yo también viví esa tristeza, yo también perdí mi trabajo. Dios nos ha levantado y las cosas que hemos vivido son para testimonios de que tenemos un Dios que levanta, que restaura, y esta mañana podemos salir de aquí maravillados del amor, la gracia de Dios, y ser capaces de hablar a otros y decirle: por lo que ustedes están pasando, nosotros también hemos pasado, y aquí estamos para testificar de la bondad y del amor, la gracia de Dios en medio de este mundo que cada día va descendiendo más. Pero mientras la gracia y el favor de Dios esté con nosotros, podremos anunciar las bondades de Él. Cuando el pecado y la maldad ha aumentado, la gracia de Dios sobreabunda.